Referente a la estructura, que teníamos principalmente dos tipos de lípidos, los saponificables y los no saponificables, o los que están constituidos por ácidos grasos y los que están constituidos por isopreno. Vamos a comenzar con el metabolismo. Escucho mucha gente todavía. Como dijimos anteriormente, continuando con lo que es la parte metabólica, nosotros vamos a introducirnos primero con la parte de digestión y luego cómo utilizamos a los lípidos. Ya nosotros hemos esbozado un poquito para qué utilizamos nosotros a los lípidos. Tanto desde el punto de vista estructural, necesitamos generar lípidos desde el punto de vista estructural, pero también necesitamos generar esos lípidos que vamos a utilizar para almacenamiento porque son una importante fuente de energía, que en muchos casos vamos a utilizar para generar ATP, que es la forma en que generamos nosotros energía. Entonces, igualmente hemos visto a todas nuestras biomoléculas. Nosotros necesitamos lo que llamamos un pool. Nosotros necesitamos una cantidad básica de estas biomoléculas para poder metabolizar, ya sea para construir los elementos estructurales y fisiológicos que necesitamos o para simplemente almacenarlos y dejarlos allí para el momento en que necesitemos esa energía que generamos desde este punto de vista por ácidos grasos. Estos ácidos grasos los vamos a generar inicialmente o los vamos a obtener desde la dieta a partir de lo que llamamos nosotros una fuente exógena, a partir de los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal. Nosotros tenemos fuentes de ácidos grasos tanto en organismos animales como en organismos vegetales. Victoria, ¿qué ocurre? A través del proceso de digestión nosotros vamos a obtener tanto colesterol como ácidos grasos, porque es lo que vamos a obtener nosotros prácticamente de la digestión, porque es lo que está constituyendo los seres vivos, y lo que nos comemos nosotros son seres vivos, o animales o vegetales. Nadie se sienta a comer tierra. Ok. Claro, es porque es un reciclaje de nutrientes lo que hacemos. Todos los organismos vivos estamos constituidos de lo mismo. Todos tenemos ácidos nucleicos, todos tenemos proteínas, todos tenemos... Y lo que hacemos es ir obteniendo unos de otros esos nutrientes. ¿Quiénes son los que constituyen prácticamente, no de la nada, sino de sus compuestos básicos? ¿Quiénes son los que sintetizan? Los que llamamos nosotros los productores primarios. Por eso se llaman productores primarios, que son los organismos vegetales. Y a partir de ellos, el resto de la cadena trófica se sustenta. Entonces lo que hacemos es comernos unos a otros. Esta base de ácidos grasos nosotros la podemos utilizar para producir energía, para generar sustancias de almacenamiento y para generar fuentes estructurales. Pero, como dijimos ahorita, si tenemos de almacenamiento, porque en algún momento podemos hacer mano de ellos y a partir de ellos poder generar todo lo que realmente necesitamos, principalmente para la producción de energía. Entonces, a través de la dieta, del proceso de digestión, vamos a obtener todos los lípidos. Como dije ahorita, aquí dice ácidos grasos, pero también tenemos que ubicar aquí el colesterol. Y a partir de estos ácidos grasos, nosotros los volvemos a esterificar, lo que llamamos un proceso de reesterificación que hacemos en el enterocito, y lo vamos a distribuir por nuestro organismo. Tanto en el hígado como en ese proceso de reesterificación que hacemos en los enterocitos, nosotros vamos a obtener triacilgliceroles. Y esos triacilgliceroles los podemos almacenar o los podemos utilizar para producción de energía. Cuando los almacenamos normalmente o en el hígado o en el tejido adiposo, en los adipocitos. Y cuando los necesitamos, entonces nos vamos a ir a lo que llamamos nosotros, un proceso de lipólisis. Es decir, voy a romper esos ácidos grasos que almacenamos aquí. ¿Cómo los almacenamos? En forma de triacilgliceroles. En el proceso de lipólisis lo que hacemos inicialmente es romper ese triacilglicerol y vamos a liberar por un lado el glicerol y por el otro los ácidos grasos. Y en ese proceso que llamamos nosotros autofagia, también podemos utilizar ciertos ácidos grasos que tenemos nosotros a nivel celular. Esos ácidos grasos que estamos
obteniendo, nosotros van a ir a un proceso de beta oxidación para la generación de energía. Y ese glicerol que se liberó se va a ir vía sanguínea hacia el hígado para generar glucosa. Se va al proceso de gluconeogénesis. ¿Qué vamos a obtener nosotros en la beta-oxidación? En la beta-oxidación nosotros lo que vamos a estar obteniendo es acetilcoenzima A. Esa cadena larga que vimos de ácidos grasos, lo que vamos a hacer es irla cortando de 2 en 2 carbonos. Y cada vez que la cortemos, lo que vamos a ir quitando es acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A. Profe, pero no tiene coenzima A. La coenzima A se la voy a ir adicionando para entonces poderlo ir cortando. Porque no puedo liberar ese grupo así solito, esos 2 carbonos solitos. Entonces ese grupo acetilo lo voy a unir a una coenzima A. Y voy a ir liberando, a partir de mi ácido graso, voy a ir generando acetilcoenzima A. Si necesito generar energía y hay suficiente oxalacetato, se va al ciclo de Krebs. Si no hay suficiente oxalacetato, porque realmente estoy en un proceso de ayuno prolongado, de ejercicio fuerte, de dieta estricta de carbohidratos, puedo tener una carencia de oxalacetato. Entonces, cuando yo tengo una carencia de oxalacetato y empiezo a utilizar los ácidos grasos por beta-oxidación y estoy generando quizás un exceso de acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A se va a la formación de cuerpos cetónicos. Repito, cuando no tengo suficiente oxalacetato para que esta acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs, puede ser que esté generando 100 acetilcoenzima A prácticamente por minuto, pero tengo nada más 50 oxalacetato. Entonces 50 se van a ir al ciclo de Krebs y los otros 50 se van a ir a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Puedo dirigir algunos de estos ácidos grasos hacia los cuerpos cetónicos. Pero también, si la célula lo necesita, por ejemplo, no tengo colesterol disponible, yo puedo utilizar este acetilcoenzima A para sintetizar colesterol. O si yo tengo un exceso, porque lo que yo estoy obteniendo no viene necesariamente del proceso de glicogénesis, sino porque tengo un exceso en la dieta, entonces ese exceso de acetilcoenzima A yo lo voy a utilizar para entonces generar nuevamente ácidos grasos e irme hacia el almacenamiento en forma de triacilglicerol. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy a obtener yo los ácidos grasos? ¿Cómo que hay un mío? Esto lo hemos visto para carbohidratos, lo hemos visto para proteínas, entonces nada nuevo con usted. La digestión de los lípidos inicia en la boca, pero muy poquito. Nosotros en la boca podemos liberar una lipasa, que es la lipasa salival, pero realmente lo que esa lipasa salival va a generar es poco, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque, por ejemplo, en un bebé, en un ternerito, que su primera alimentación es en base a la leche, esa lipasa salival sí va a ser importante, porque lo va a ayudar a degradar esos lípidos que está consumiendo en la leche. Porque cuando están tan bebecitos, tanto el ternerito como el ser humano no tiene muy buena producción de la lipasa pancreática. Entonces, su digestión principal de lípidos de la leche va a ser a través de la lipasa salival. Pero a medida que se va haciendo adulto, madura la capacidad de generar esa lipasa pancreática y realmente la digestión más importante de estos lípidos la vamos a tener tanto a través de una lipasa gástrica como de una lipasa pancreática. Como sabemos, los lípidos son insolubles. Fíjense que nosotros estamos comiendo a otros organismos, que ellos almacenaron como en forma de triacilgliceroles y de colesterol. Y eso es lo que vamos a tener prácticamente. Y sus células, pues cuando nos masticamos un musculito, o cuando nos masticamos una lechuguita, o cuando nos masticamos un pimentón, lo que estamos es destruyendo células para poder obtener de esas células lo que tienen adentro, o lo que tienen en su membrana celular. Entonces, esos fosfolípidos de membrana, nosotros también los vamos a utilizar. Entonces, a través de varias enzimas que vamos a generar a nivel intestinal, ayudado con la lipasa gástrica y con la lipasa pancreática, nosotros vamos a ir obteniendo cada uno de estos elementos. Nosotros tenemos estereasas de colesterol, lo que hacen es, como dijimos,
que el colesterol, por ese grupo OH que tenía en una esquinita por aquí abajo, podía tener, por ejemplo, ácidos grasos. Eso se llama un colesterol esterificado. Lo que hacemos es liberar el colesterol, romper ese enlace y liberar por un lado el ácido graso y el colesterol. Eso lo hacen las esterasas del colesterol. Y las lipasas, lo que se va a encargar principalmente es de romper los triacilgliceroles. Vamos a tener nosotros algunas fosfolipasas que son específicas, lo que llamamos la fosfolipasa A2. Yo les voy a pasar otra presentación. Yo la tengo actualizada, lo que pasa es que la que le pasé primero no está actualizada. En la que está actualizada, donde está la corrección de la cera y donde están algunas de las enzimas que estoy mencionando, están en esta lámina, yo les voy a pasar esa presentación actualizada. Lo que pasa es que la traje hoy, pero no me traje mi cablecito, por eso tuvimos que hacer con. Pero bueno, lo estamos aclarando. Además de la lipasa gástrica, que se libera a nivel del estómago, igualito por nuestras células que también liberaba la pepsina, van a liberar esa lipasa gástrica. Ella es activa pH entre 4 y 5, de hecho entre 4 y 6 ella es activa. Ella va a degradar aproximadamente entre el 20 y 30% de los lípidos de los alimentos. Eso va a pasar a los intestinos, y en el intestino, tanto a través de las sales biliares como de las enzimas, vamos a tener el proceso de digestión de los lípidos. ¿Por qué es importante las sales biliares? Porque los lípidos tienden a formar gotas. ¿Por qué tienden a formar gotas? Aquella vez que nosotros vimos que en los sistemas acuosos, los sistemas lipídicos, por tener lípidos ser hidrofóbicos, iban a tender a formar gotas entre ellos, porque son hidrofóbicos. Lo mismo pasa. En la medida que nosotros nos lo vamos comiendo, ellos van generando gotas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista químico no tienen la capacidad de interaccionar con el agua. Entonces todos consiguen estabilidades uniéndose unos con otros. Y me van a formar esas gotas. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente yo tengo una lipasa, pero una lipasa se va a conseguir con una gota de este tamaño. Entonces, ella puede degradar, pero muy poquito. Entonces, nosotros vamos a tener lo que llamamos las colipasas. Lo llaman el Colipan por allí. Hay un medicamento que se llama Colipan. ¿Qué hace esas colipasas? Lo que hace es unirse a esas goticas y poder agarrar a la enzima y unirla a esa gotica para que pueda degradar la grasa. Pero la gota sigue siendo grande. Entonces voy a necesitar sales, lo que llamamos nosotros sales biliares, para poder hacer esas gotas más chiquiticas. ¿Qué tienen las sales biliares? Bueno, tienen ácidos grasos que son anfipáticos. Entonces, el proceso de el intestino, en ese proceso de mover, ese proceso mecánico, ayuda a que por un lado estoy tratando de romper la grasita por mecánico, y en el momento que estoy rompiendo se le van uniendo esas moléculas anfipáticas, de tal manera que van a hacer que la gotica se haga más pequeña, porque la voy rompiendo, y al unirse esa anfipática, ¿qué hace la anfipática? Se une por el lado hidrofóbico a la grasa y tiene la cabecita que se puede unir al agua de este lado. Entonces va a evitar que ellas se vuelvan a emulsificar. Repito, el movimiento físico intestinal y la acción de estas sustancias que son anfipáticas hacen que cuando por efecto mecánico rompo la gota, esa gota se quede separada de la otra porque se va a unir estas sustancias o estas moléculas que son anfipáticas. ¿Qué hace la molécula anfipática? Se une a la parte hidrofóbica al lípido, y la parte que es hidrofílica puede tener contacto con el agua, no va a aceptar a la otra hidrofóbica, entonces me va a mantener la gota más pequeña. Entonces mientras más mueva, eso va a ocurrir allí, porque yo voy a estar liberando las sales biliares allí en el duodeno, y entonces voy a hacer esas goticas mucho más chiquitas. En el momento que hago esas goticas mucho más pequeñas, la acción de la enzima puede ser más eficiente, porque no es lo mismo trabajar con una gota grande, donde la enzima va a tener un lugar limitado para poder actuar, a que tenga yo goticas mucho más chiquiticas. Lo que pasaba en el adipocito marrón. Tengo la gotica chiquita para poder tener más espacio, más superficie para poder actuar. ¿Quiénes van a actuar? Las enzimas que hablamos ahorita. La lipasa, aquí nosotros vamos a tener una lipasa distinta a la gástrica, que es la lipasa pancreática, que ya tiene un nivel de acción entre 6 y 7 de pH. Vamos a tener las esterasas del colesterol y también vamos a tener fosfolipasa. ¿Qué hace una fosfolipasa? Romper membrana celular
para obtener entonces los fosfolípidos, y esos fosfolípidos pueden atravesar el enterocito. Los ácidos del estómago no pueden también ayudar a la digestión de líquidos. Sí, en parte, pero no principalmente. Me ayudan más con proteínas, por ejemplo. Porque acuérdate que cuando yo hablo de ácidos, hablo de protones. Y los protones difícilmente pueden reaccionar con los líquidos. Pero sí pueden reaccionar con los aminoácidos de las proteínas. ¿Ok? Interfieren con los puentes de hidrógeno y todas esas cosas. Ok, ¿qué va a ocurrir aquí? Fíjense de todo lo que estamos hablando. A nivel del estómago tenemos una lipasa gástrica. Hablamos de una lipasa salival que no era muy importante en organismos adultos, pero que sí en algunos organismos que son bebés, ya sea de ternerito o sea de ser humano. Pero cuando ya nosotros estamos en presencia de un adulto, nosotros vamos a tener que prácticamente, como dije ahorita, entre el 20 y el 30% va a ser digerido en el estómago a través de una lipasa gástrica. El ácido, ¿qué es lo que me va a hacer ahí? Me va a activar a la lipasa. No se va a meter con los ácidos, con los lípidos. Me va a activar a la enzima. Y cuando eso pasa ya al duodeno, aquí entonces voy a tener yo el efecto de tanto las sales biliares como de las enzimas de origen pancreático. Voy a tener la lipasa pancreática, voy a tener la esterasa del colesterol y voy a tener a la fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2, todas estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a romper todos los lípidos, las esterasas del colesterol, lo que me van a hacer es que me van a liberar colesterol y ácido graso por un lado. ¿Qué me van a hacer las lipasas? Romper los triglicéridos y me generan glicerol por un lado y ácido graso por otro lado. ¿Y qué me van a hacer las fosfolipasas? Van a destruir membrana celular y van a liberar los fosfolípidos. Los fosfolípidos, los ácidos grasos y el colesterol van a entrar al enterocito. Dentro del enterocito, ellos van a ser empaquetados. Van a ser, eso se llama reesterificación. En ese proceso de reesterificación no los voy a agrupar yo a ellos solitos. Porque uno dice, ¿para qué voy? O sea, si los voy a agrupar nuevamente, ¿para qué los desagrupo? Ya sé que los voy a agrupar nuevamente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, los voy a unir, los voy a empaquetar con una serie de proteínas que me van a permitir a mí que ese globito, vamos a llamarlo esa esferita de lípidos, pueda viajar por sangre libremente y de forma relativamente estable. Esas proteínas las llamamos nosotros apoproteínas, porque son proteínas que tienen afinidad por los lípidos y se van a unir a los lípidos. Estas proteínas, además de hacerme a este globulito soluble para que pueda viajar en sangre, pero realmente va a viajar inicialmente por el tejido linfático, posteriormente se va a unir a sangre. Estas proteínas que están aquí, además de darle esa facilidad al globulito para que pueda viajar, ese globulito de grasa para que pueda viajar, también va a tener varias de ellas actividades enzimáticas diferentes, que vamos a ir viendo poco a poco. Esta esferita que nosotros generamos aquí, ese globulito del que estoy hablando, que viene de la reesterificación de estos lípidos y se une a alguna proteína que llamamos apoproteína, lo llamamos kilomicrón. Fíjense, cuando nosotros hablábamos de la digestión de carbohidratos y hablábamos de la digestión de proteínas, los aminoácidos que liberábamos desde el enterocito hacia, vamos a decir, el interior de nuestro cuerpo, viajaban vía sanguínea, vía lo que llamamos nosotros la vena porta. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Los ácidos grasos que son pequeñitos, aproximadamente que tienen 14 carbonos, ellos van a viajar solitos, ellos no se van a unir al kilomicrón. Ellos pueden ser liberados, los atrapa la albúmina, interaccionan con la albúmina y se van a ir vía porta. No hay problema, con ellos no hay problema. El kilomicrón va a ser liberado al sistema linfático, no va a viajar directamente en sangre. Y a través del sistema linfático, entonces él posteriormente va a entrar al sistema sanguíneo y va a recorrer el organismo hasta llegar al hígado. Él no va primero al hígado. Aminoácidos y azúcares llegaban primero al hígado. Los que están llegando, de los lípidos que están llegando ahorita primero al hígado, son los pequeñitos.
lo que llamamos de 12 carbonos. La siguiente, por favor. Ok, esto es más o menos, estoy liberando prácticamente ácidos grasos, colesterol y en algunos casos voy a generar monoacilglicerol. ¿Qué es monoacilglicerol? Que el glicerol solito con un solo ácido graso puede atravesar la membrana, ¿ok? Puede ser transportado a nivel de membrana. Se utilizan algunos transportadores específicos para los que son grandes, los ácidos grasos grandes, los ácidos grasos chiquitos pueden atravesar la membrana. Como dije ahorita, los ácidos grasos que son pequeños, hasta 12 carbonos, van a viajar directamente por la albúmina y ellos sí van a ir vía sanguínea. El resto va a formar los kilomicrones. La siguiente, por favor. ¿Qué es un kilomicrón? Cuando nosotros hablamos de la reesterificación de estos elementos lipídicos que estamos absorbiendo por vía intestinal, en el enterocito se va a formar esta estructura. ¿Qué tiene esta estructura? Fíjense que nosotros vemos aquí los fosfolípidos provenientes del proceso de digestión. Los fosfolípidos tienen una particularidad, tienen un grupo fosfato que no va a ser hidrofílicos y la parte de los ácidos grasos es la que va a permanecer como hidrofóbica. Entonces ella va a tender a formar lo que llamamos nosotros una micela. Ya sabemos por qué. Intercaladitos vamos a tener al colesterol, porque el colesterol por su grupo OH tiene la capacidad de interaccionar con el agua. Los colesteroles que se esterifiquen nuevamente ácidos grasos van a ir aquí adentro, porque no tienen cómo interaccionar con el agua. Los que están solitos sí pueden interaccionar con el agua a través de su grupo OH. Pero además de los fosfolípidos, los triacilgliceroles que voy a meter aquí adentro también, y el colesterol, yo voy a tener algunas proteínas que voy a incluir en este kilomicrón. En el caso del kilomicrón, él tiene una proteína que lo identifica, que es única de él, que es esta proteína, la B48. Ya nosotros vamos a ver que existen otras estructuras similares al kilomicrón que también van a viajar vía sangre. Con la diferencia que ellos son generados por el hígado. El kilomicrón es generado por el enterocito. ¿Ok? Este kilomicrón va a tener unas proteínas que me le van a dar cierta particularidad. La proteína E es una apoproteína, todas estas son apoproteínas. La proteína E le va a dar la capacidad al kilomicrón de poder interaccionar con las células de los hepatocitos. Los hepatocitos tienen un receptor específico para esta proteína. Y lo que llamamos nosotros las proteínas C, hay una proteína C, sobre todo la proteína C2, que va a interaccionar con unas lipasas que encontramos a nivel del endotelio. En el endotelio, cuando hablo de endotelio, ¿de qué hablo? De los vasos sanguíneos. Sí. Eso lo tienen que haber visto en histología y eso lo tienen fresquito. Ah, endotelio de la capa de la vena. ¿Es un epitelio? Una sola capa de célula. ¿En dónde está? En las arterias. En las arterias de arteria. Eso. Muy bien. 20 puntos para que contestar. Sí, hija, de todas las... Para la próxima clase me traigo una chupetica. La chupetica que No. Chupetica. Ningún punto para el parcial. No, chupetica. 5 puntos para el 0.5. Ok. 0.5. Fíjense, no les da punto en el parcial. Les da un punto más importante. Se los da al final. Es más importante tener un punto al final. Si me dio 15, la profesora puede ser que me ponga 16 o 17, dependiendo de mi participación en clase. Si a usted le da 8.5 y usted nunca participó en clase, no va a llegar a 10. ¿Cómo se ve? Entonces, ese punto al final vale mucho más que el punto del examen, porque el punto del examen cuando usted lo suma, lo multiplica, lo divide, lo forma, lo transforma, pierde. Ese punto pierde valor. Pero si lo pongo al final, tiene mucho valor. Ahora usted le dio 8.5 y participó en clase, es más, tiene 8 y participó full en clase, te tiene 10. Incluso teniendo 8. Pero si usted no participó, ahí murió. Salud. Gracias.
Y ya que estamos a esta altura, lo digo, ahí murió. Y el que me llame o me diga, va a botar una lagrimita, ahí me pongo yo más dura. Así que ya sabía. Menos. Los puntos se ganan, no se lloran. El kilomicrón, esta proteína que estábamos hablando, que era la proteína C, es una proteína sumamente importante, porque nosotros en el endotelio, a nivel de vasitos sanguíneos, tenemos en el endotelio una lipasa. Y esa lipasa está ahí quietecita. En lo que pasa, la proteína C2 se activa esa lipoproteína lipasa y va a liberar del kilomicrón los triacilgliceroles y los va a romper. Por un lado va a liberar el glicerol y por el otro lado va a liberar los ácidos grasos. ¿Para qué me interesa tener a mí en tejido ácido graso? Para producción de energía. O si por ejemplo estoy hablando de las glándulas suprarrenales, a ella le interesa producir parte de hormonas. Ella necesita también, en este caso no triacilgliceroles, pero sí necesita colesterol. El colesterol lo van a obtener a partir de otro receptor, pero el mecanismo es más o menos el mismo. Porque para obtener colesterol no libera solo el colesterol, sino que se comen a la estructura completa por endocitosis. Pero eso lo vamos a ver ahora. Ok. Esta proteína C, ya dijimos, es sumamente importante porque aquí me va a activar a mí a la lipoproteína lipasa. ¿Qué va a hacer esa lipoproteína lipasa? Me va a liberar los triacilgliceroles para yo poder tener ácidos grasos que me vayan a sustentar el tejido. Para producir energía, porque necesito membrana allí también, necesito mi fosfolípidos de membrana, en fin. Entonces, en la medida que el kilomicrón va pasando por mis vasos sanguíneos, en esa medida, esa lipoproteína lipasa, si yo tengo ApoC2, esa lipoproteína lipasa va a ser activada y el kilomicrón va a ir dejando prácticamente todos sus ácidos grasos, sus triacilgliceroles. Y él va a ir reduciendo de tamaño. Ya cuando él ha recorrido gran parte del organismo, llega a donde está el hígado. Es reconocido en el hígado a través de su proteína, de su apoproteína E, y el hígado lo endocita. Las células, el hígado no, los hepatocitos. ¿Y qué va a hacer el hígado? Lo que le quedó al kilomicrón, que no liberó en todo ese tránsito, eso lo llamamos el kilomicrón remanente, él lo va a absorber, va a reesterificar, va a tomar los ácidos grasos que tenga y va a construir una nueva estructura que es el BLD. ¿Ok? El kilomicrón tiene esta proteína que es la B48. El BLDL no tiene esta proteína, tiene una proteína que es la B100, que va a ser muy importante más adelante. La siguiente, por favor. Muy bien. Fíjense, el kilomicrón dijimos que lo fabricábamos en enterocitos. Miren la comparación en tamaño con respecto al resto de los transportadores de lípidos. Todas estas estructuras que estamos viendo aquí son transportadores distintos de lípidos y que tienen funciones diferentes. El kilomicrón viene del enterocito. El BLDL lo genera el hígado. ¿Por qué? Porque ciertamente yo comí, pero comí a las 8 de la mañana y vuelvo a comer. Si llego a mi casa a las 12, si aquí en el cafetín comen ustedes, a las 12 del día comerán. Pero si no, usted va a comer en la tarde. Está utilizando su glucógeno, está utilizando su azúcar, de acá hoy está utilizando sus ácidos grasos. Entonces, el hígado va a garantizar que usted tenga disponibilidad de ácido graso y también de colesterol. ¿Qué ocurre? En el caso del kilomicrón, no tiene la capacidad para liberar tanto colesterol. ¿Por qué? No es su principal función. Yo, para poder obtener colesterol en ciertos tejidos, necesito la presencia de una proteína que se llama la proteína B100. ¿Quién la tiene? Él. El BLDL sale, ese marcador es específico de él. Ya no va a tener B48, sino que va a tener el B100. Y él va a estar cargado, él va a tener también ApoC, sigue teniendo ApoE
Y el ApoC, ¿qué le va a permitir? Él entonces va a ser la estructura que está cediendo el hígado, que está generando el hígado y que se va a encargar ahora de proporcionar al resto de los tejidos a través de la ApoC2. Igual va a activar a la lipoproteína lipasa que se encuentra en el endotelio y entonces va a ir liberando ácidos grasos. Pero también, como tiene el marcador ApoC, tiene la capacidad de liberar colesterol. ¿Dónde tengo yo el endotelio que tiene más receptores? Es decir, lipoproteína lipasa que se activa con el ApoC, ese es el endotelio que tengo cerca de los adipocitos y el endotelio que tengo cerca de mis músculos. Es decir, en casi todo el cuerpo. Lo que llamamos nosotros músculo esquelético. ¿Qué es un músculo esquelético? Lo que están formando nuestras extremidades. ¿Por qué necesitan energía? Porque constantemente se están moviendo. Entonces, tengo bastante lipoproteína lipasa en esa zona, entonces quiere decir que cada vez que un VLDL o un kilomicrón pasa cerca de un tejido adiposo o pasa cerca de un tejido muscular, va a liberar triacilglicerol. ¿Para qué? Para que ese tejido tenga la capacidad, en el caso del adipocito, de almacenarlo y en el caso del tejido muscular, tener suficiente energía disponible para poder movilizarse. En la medida que va recorriendo el endotelio, él va perdiendo triacilgliceroles y parte del colesterol. Pero principalmente va perdiendo los triacilgliceroles. En la medida que va perdiendo la grasita que lleva, se va a convertir en una estructura más pequeña. El IDL, que es un intermediario, un intermedio, más de peso intermedio, y el LDL. ¿Por qué se llama VLDL, IDL, LDL y HDL? Porque cuando hacen una extracción sanguínea, normalmente para extraerle todos los componentes a la sangre, lo que hacen es un proceso de centrifugación. Y en ese proceso de centrifugación observaron que había distintas, vamos a decir, distintas estructuras lipídicas que se agrupaban en distintas zonas de ese líquido centrifugado. Obviamente el más pesado es el que va a quedar en el fondo y así sucesivamente. El más ligero va a quedar en la superficie. Entonces tengo que acelerar, tengo que cambiar el proceso de centrifugación, acelerar un poquito más para que termine de precipitar. Entonces, de muy bajo peso y densidad no es lo mismo. La densidad es una relación peso-tamaño o peso-volumen. ¿Ok? Con respecto a su volumen, tiene menor peso. ¿Y qué va pasando? Que en la medida que el volumen va disminuyendo, va pesando más. ¿Por qué? Porque lo que pesa menos es el lípido y lo que pesa más son las proteínas. Entonces, en la medida que él va viajando, va liberándose los lípidos y le va quedando más proteína. Es más chiquito, pero es más pesado. Very low en inglés, muy baja densidad, densidad intermedia, mediana densidad o baja. Esta es muy baja, esta es baja y este es intermedio, entre muy baja y baja. Y este tiene la densidad un poco más alta porque prácticamente es pura proteína. ¿Ok? En la medida que él va bajando su tamaño, obviamente hay dos cosas que me van a facilitar en el LDL. El LDL prácticamente lo que le queda es colesterol, pero además es más chiquito y le permite a la célula, para poder obtener el colesterol, tienen que endocitarse esta partícula. O sea, no es tan fácil quitarle o desprenderle, que lo hace la lipoproteína lipasa, liberar el acilglicerol de esta estructura. Más no es tan fácil quitarle el colesterol. Entonces, para poder liberar el colesterol, ¿qué hace la célula? Lo endocita, lo mete, se lo regala a un lisosoma, se lo pasa a un lisosoma, para que el lisosoma se encargue de liberar todo lo que necesita de él. El colesterol y lo que había de proteína también, porque el lisosoma acaba con todo. Digiere, es el estómago de la célula. Entonces, de ahí va a liberar el colesterol. ¿Quién se encarga de que sea reconocido la proteína que le queda prácticamente? Que es la proteína, la B100.
es la que tiene algunas células que necesitan principalmente colesterol, como las suprarrenales, como los ovarios, como los testículos, necesitan de colesterol y entonces tienen receptores para esa presión. ¿De qué se va a encargar el HDL? Todo lo contrario. El HDL tiene una función distinta. El HDL se va a encargar, ay, me voy a decir el HDL se va a encargar más bien de ir recogiendo lo que encuentra en sangre que está como en exceso. Entonces va a ir recogiendo ácidos grasos y principalmente colesterol. Y se los va a llevar hacia el hígado. ¿Qué marcadores conservan prácticamente todos? El marcador E, la ApoE, porque la ApoE es la que va a ser lo reconocible ante el hígado. La siguiente. Ok, entonces fíjense, por vía digestiva voy a obtener el kilomicrón. Ese kilomicrón primero va vía linfática, luego va vía sanguínea y en el endotelio, entonces él va a ir cediendo sus triacilgliceroles liberados en forma de ácido graso a partir de la lipoproteína lipasa. Ese kilomicrón se hace más chiquitico y ese remanente, el remanente va al hígado. ¿Ok? Esos ácidos grasos que yo voy liberando son utilizados principalmente por adipocitos y por tejido muscular. El remanente va al hígado. El hígado lo recicla y construye, fabrica un VLDL. Ese VLDL va a sangre, igualmente va a liberar ácidos grasos que van a ir a músculo y adipocitos igualmente, y poco a poco va a ir bajando a mediana densidad, que es el IDL, luego al LDL y luego puede convertirse en HDL. ¿Qué ocurre? Realmente el very low, el VLDL, en la medida que va perdiendo, se convierte en el intermedio y en el de muy baja, que le queda el colesterol. Y el que tiene colesterol va a ser asumido por alguna célula y hasta ahí llegó. ¿Quién me construye nuevamente el HDL? Este señor que está aquí. ¿Ok? Nadie preguntó. Ay, si me comí, y si me comí el LDL, ¿cómo hago? ¿De dónde sale el HDL? El HDL puede ser fabricado nuevamente por el hígado. ¿Por qué digo puede ser fabricado nuevamente por el hígado? Porque no todo el VLDL que se convirtió en LDL pasa a ser endocitado por una célula. Hay ciertas fracciones que van a devolverse hacia el hígado y el hígado le va a incorporar entonces las proteínas que necesito para ir recogiendo yo ¿cómo se llama? Mi colesterol. La siguiente. Profe, ¿y el HDL que va al hígado se convierte en kilomicrón o en...? No, el HDL lo que sale es con muchas proteínas que le permiten a él ir recogiendo el colesterol de exceso. Parte. Acuérdense que lo que dije ahorita, no todo el LDL, no todo el LDL va a ser consumido. ¿Ok? Entonces parte de ese LDL va a pasar a HDL. ¿Qué es lo que ocurre? Con el HDL está la controversia. Usted va a leer que dice, no, el HDL le va a transmitir todas sus proteínas o le va a pegar todas sus proteínas al VLDL. Porque el VLDL sale con algunas, sale con su marcador 100 y sale con una ApoC y sale con algo de ApoE. Pero cuando se consigue sangre con los HDL le van a suministrar una cantidad de proteínas. Más marcadores, más ApoE y más ApoC. Pero entonces hay unos autores que te dicen, yo tengo que tener una fuente que me esté generando esas proteínas. ¿Quién me las está generando? Hígado. Entonces parte de ese LDL va hasta hígado y entonces en el hígado se le incorporan las proteínas y sigue bajando el HDL. Más o menos el gráfico que teníamos anteriormente es el gráfico que tenemos nosotros aquí, pero en este caso está apareciendo, no aparece el kilomicrón como en el caso de él. En el hígado voy a producir el VLDL, ese VLDL va a ir a sangre, tiene varios marcadores celulares, principalmente estamos diciendo lo que estamos utilizando constantemente, que es el C, el E y el 100. El C2, que es el que va a reconocer la lipoproteína lipasa que tengo en el endotelio, ya dijimos cerca en los tejidos que lo tenemos mucha lipoproteína lipasa, cerca del músculo y adipocito.
les va a ceder sus triacilgliceroles. Me va a quedar principalmente con el colesterol y a través de ese ApoC100, las células donde yo necesito tener síntesis de mis lípidos esteroideos o los que tienen como base al colesterol, entonces van a endocitarlo para absorber todo el colesterol y también la proteína. La siguiente. ¡Tadán! Una vez que tenemos el ácido graso, ya sea que venga ese ácido graso del kilomicrón o que venga del VLDL, vamos a utilizarlo para la producción de energía. Para la producción de energía y producción de acetilcoenzima A. Acuérdense que la acetilcoenzima A es una de nuestras lindas y hermosas moléculas del metabolismo intermedio, que todavía en el examen recuperativo pregunté cuándo era la molécula del metabolismo intermedio, mucha gente me la dejó en blanco. Son poco creativos. Ahí no había pregunta, eso no era una pregunta exacta. Claro, el que me respondía glucosa y acetilcoenzima A, brillante. El que me puso piruvato también sirve. El que puso ATP también servía, porque yo lo estoy utilizando en todo el metabolismo. En uno porque lo produzco y en el otro porque lo utilizo, cuando hablamos de catabolismo y anabolismo. Pero la acetilcoenzima A brilla. ¿Por qué brilla? Porque la acetilcoenzima A, a partir de la acetilcoenzima A, puedo hacer muchísimas cosas. Una de las cosas que hacemos nosotros es poder sintetizar otros lípidos, sintetizar cuerpos cetónicos. Entonces, aquí muchas veces yo voy a obtener una acetilcoenzima A que puedo utilizar para lo que necesite el organismo. Cuando yo hablo de la síntesis de lípidos a partir de la acetilcoenzima A, yo puedo sintetizar ácidos grasos y también puedo sintetizar colesterol. ¿Qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación, como su nombre lo dice, oxidación. Lo que voy a hacer es quitarle hidrógenos. Pregunté eso en el examen de carbohidratos también. ¿Por qué se llama oxidación de la glucosa? ¿Qué tiene que ver eso desde el punto de vista del rendimiento energético? Quito hidrógenos. Los hidrógenos me voy a llevar a la cadena transportadora de electrones y ahí es que voy a producir energía. Es lo que va a ocurrir aquí. ¿Qué hacemos con el ácido graso? Decíamos que era altamente reducido y que era altamente energético. Lo que voy a hacer es quitarle los hidrógenos para seguir produciendo energía. ¿Cómo produzco energía? Tengo que generar o NADH o FADH. Ya sabemos que son los grandes transportadores de hidrógeno hacia la cadena transportadora de electrones. Lo tengo que llevar a la cadena transportadora de electrones y ahí es donde ellos van a generar ATP o K2. ¿Ok? ¿Por qué lo llamamos beta-oxidación? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros decíamos que teníamos un ácido graso lineal, aquí todavía está en blanco, decíamos que rotulábamos el primer carbono después de mi grupo carboxilo, mi grupo funcional, como 1 o por el alfabeto griego como alfa y como beta. ¿Por qué se llama beta-oxidación? Porque lo que yo voy a liberar es un grupo acetilo y voy a romper en el carbono beta. Voy a ir rompiendo este ácido graso a través de su carbono beta. Yo rompo en el carbono beta y me va a quedar este entonces como primero, como segundo, y cuando voy a romper nuevamente, rompo en el carbono beta y así sucesivamente por cada vehículo. Entonces, cada grupo acetilo, cada 2 carbonos, voy a ir rompiendo para obtener acetilcoenzima A. ¿Qué me interesa a mí del acetilcoenzima A? Que cada acetilcoenzima A que yo voy liberando va a irse hacia el ciclo de Krebs y me va a generar NADH y FADH, como ya sabemos. Pero en este proceso, cuando yo corto, antes de cortar, yo voy a utilizar también los hidrógenos que tienen parte de la molécula. Y entonces voy a generar directamente NADH y FADH, además de lo que voy a generar aquí en el ciclo de Krebs. Voy a generar directamente aquí, voy a generar aquí NADH y FADH que voy a llevar a la cadena transportadora de electrones para generar. La siguiente. Una vez que ha entrado ese ácido graso en la célula, ese ácido graso
para poder ser procesado por beta oxidación, acuérdense que la ATPasa está dentro de la mitocondria. Entonces yo necesito generar esos NADH y FADH, tratar de generarlo dentro de la mitocondria. Esta señorita que está aquí, que es el acetilcoenzima, el ácido graso que entra, para poder entrar a la mitocondria, tiene que tener un proceso de activación. Lo activo a través de una coenzima A. Dijimos desde que vimos la estructura de la coenzima A, dijimos que era una estructura muy energética. Se parece mucho al ATP. Acuérdense que tiene 3 grupos fosfato, tiene adenina. Esa molécula de el ácido graso unido a la acetilcoenzima, a la coenzima A, es reconocida por un transportador de membrana, que es el transportador de la carnitina. ¿Por qué? Porque ese acil no puede atravesar la membrana de la mitocondria. Entonces, a través de un transportador de carnitina va a meter ese ácido graso. ¿Qué hora es? Las 12. Les dije... 3 para las 12. Sí. 11:57. Les dije a los chicos de la respuesta que me dijeran cuando fueran las 11:30. Ok. Activo con la carnitina. Lo primero que hago es unirle un grupo acetilo. Lo tengo activado. Luego que lo activé, le uno una carnitina. ¿Por qué le uno una carnitina? Una carnitina es una estructura que le va a permitir al grupo acilo entrar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque yo tengo transportadores de carnitina. Y a través del transportador de carnitina puedo meter a ese ácido graso. Una vez que el ácido graso está dentro, vuelve a unirse una coenzima A y entonces entra el proceso de beta-oxidación. Como dijimos ahorita que voy a tener yo con la beta-oxidación, voy a tener NADH, FADH y voy a tener acetilcoenzima A. ¿Qué puede ocurrirle a ese acetilcoenzima A? ¿Qué destinos puede tener esa? A mí me encanta ese tipo de preguntas. ¿Qué destinos puede tener el acetilcoenzima A? Puede irse al ciclo de Krebs, que es lo primero que vimos nosotros, para seguir produciendo energía. Se puede ir a la formación de ácidos grasos, que lo que llamamos nosotros lipogénesis. Puede generarme cuerpos cetónicos o puede generarme colesterol. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que yo puedo hacer con ese acetilcoenzima. Oído al tambor. Es muy importante como fuente de energía los ácidos grasos para el tejido muscular. Y cuando hablamos nosotros de la termogénesis y hablamos de la formación, de la conservación de la temperatura del organismo, aunque el entorno esté muy frío, es muy importante el proceso de beta-oxidación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando entro en termogénesis, esa cadena transportadora de electrones no me va a generar ATP, me va a generar calor. Mientras que si lo que necesito es energía, voy a utilizar esos ácidos grasos para generar energía. Acuérdense que nosotros decíamos, ciertamente en tejido muscular yo voy a utilizar esos ácidos grasos, pero acuérdense que en hígado, la función del hígado es garantizar la disponibilidad de glucosa. Entonces, el hígado no va a utilizar para su funcionamiento la glucosa, va a utilizar los ácidos grasos y va a utilizar la beta-oxidación para obtener energía, para disponer de ATP, justamente para fabricar glucosa para cuando falte y para todos sus procesos metabólicos. La siguiente, por favor. Ok, aquí está más o menos lo que habíamos mencionado, que para yo poder utilizar un ácido graso, tengo que introducirlo, para hacer la beta-oxidación, tengo que introducir ese ácido graso en la mitocondria. Inicialmente, lo repito como 7 veces y lo preguntan en el examen y no me lo respondo. Lo que hago es utilizar mi ácido graso, se le adiciona la coenzima A, luego la coenzima A nivel del transportador, que va a ser ese grupo acilo que uniera acetilcoenzima A. Voy a utilizar la energía de esa coenzima A para unir ese grupo acilo a la carnitina y pueda entonces pasar a través del transportador. ¿Qué va a ocurrir?
atravieso la membrana. Acuérdense que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Atravieso la membrana y una vez que estoy dentro de la mitocondria, yo tengo que dejar ese grupo, esa carnitina ahí. Hay un segundo transportador, que es una segunda transferasa del grupo carnitina o del grupo asilo hacia la carnitina. Dejo la carnitina, me uno nuevamente a la coenzima A y entonces voy a tener adentro de la mitocondria nuevamente mi grupo acilo coenzima A. Eso que está ahí es lo mismo que está aquí. Esto es la incorporación de mi grupo acilo hacia dentro de la mitocondria. ¿Qué dice aquí? Regulación positiva por acilo coenzima A, regulación negativa por... Fíjense, nosotros vamos a tener dentro de lo que es esta oxidación 3 puntos importantes o 3 puntos de regulación. La primera regulación lo va a hacer la enzima que tengo yo aquí, que es la que me va a hacer prácticamente al mismo tiempo la unión del grupo acilo que traigo, la liberación de la coenzima A y el transporte hacia la carnitina. Eso es una carnitina transferasa. La 1 está en la membrana externa. Este es mi primer paso limitante. El segundo paso limitante y el tercero los tengo dentro de la beta oxidación. Voy a tener la activación mientras tenga disponible ácidos grasos. Por eso dice que genera una activación positiva. Mientras tenga disponible ácidos grasos, se va a activar esta citraferasa, esta carnitina citraferasa. Una vez que ha ocurrido el proceso de incorporación de la carnitina y incorporación del grupo acilo, yo voy a tener a nivel de la membrana interna una segunda transferasa o una segunda carnitina citraferasa que me va a quitar la carnitina, a incorporar la coenzima A y a liberarme nuevamente el acil coenzima A. Y la carnitina simplemente a través de su transportador me va a volver aquí al primero, que es donde voy a tener yo la función de unir nuevamente la carnitina a mi acil coenzima A. Repito, tengo 3 puntos de regulación. El primero me lo hace la primera transferasa de la carnitina, que es carnitina citraferasa. Esa transferasa es la que me va a regular el paso de los grupos acilo hacia la mitocondria. ¿Quién me la va a activar? El mismo sustrato. La segunda y la tercera, vamos a decir, pasos limitantes. Para la beta oxidación lo voy a tener dentro de la beta oxidación, que es a través de 2 enzimas. Comenzamos con la beta oxidación para la próxima clase. Ok. Chicos,